Mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hace
la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Esperamos que durante el día o la semana puedan ver esta reunión, pero yo creo que es el sentir de todos nosotros. El sentir de todos nosotros es que nos hace falta reunirnos presencialmente, estar juntos, que el espíritu que se vive en una reunión que tenemos nosotros en conjunto obviamente no es el mismo, por lo tanto eso desanima un poquito, ¿no? Y esperemos que pronto tengamos las posibilidades, los permisos para ya tener reuniones presenciales y generar ese ambiente tan rico que teníamos hasta hace 6, 7 meses atrás. Hemos estado estudiando el libro de Proverbios, hemos aprendido cosas muy interesantes, recordando un poquito lo que nos enseñó el pastor Bravo la semana pasada, nos habló de la prudencia, ¿no? Y algunas cualidades de aquella persona, de aquel creyente que tiene prudencia. El día de hoy vamos a ir a otro capítulo del libro de Proverbios, y si bien es cierto, vamos a ver algunos otros textos del libro de Proverbios. Vamos a desarrollar un pequeño pasaje en el capítulo 6 de Proverbios. El título del mensaje el día de hoy es Las 7 cosas que Dios detesta, o las 7 cosas que Dios aborrece. Alguien pudiera decir, pastor, pero ¿cómo es eso de que Dios aborrece, o Dios detesta, o Dios odia? A veces tenemos el concepto nosotros de que Dios es incapaz de detestar, de aborrecer, porque decimos Dios es amor. Tal vez una de las frases que más escuchamos acerca de Dios sea Dios es amor. Hay cuadros que vemos en los mercados a veces, o a veces tenemos colgados en las paredes de nuestras casas, Dios es amor, y es una gran verdad. Dios es amor, y usted y yo no estaríamos hoy aquí conectados si no fuera por el amor de Dios. Pero a la vez es importante que recordemos que pese a que Dios es un Dios de amor, también Dios es un Dios justo. Y como es un Dios justo, Dios aborrece el mal, la injusticia, el pecado. Así que el amor, hay algunas personas creyentes que, como saben que Dios es amor y como entienden que el amor es lo opuesto al odio, asumen que Dios no puede odiar a nadie ni a nada. No es cierto eso. Dios detesta y aborrece el mal. Y el pasaje que vamos a ver el día de hoy justamente habla de 7 cosas que Dios aborrece. Mire, vaya conmigo ahí a Proverbios, capítulo 6.
y vamos al versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 19. Le doy tiempo para que busque este pasaje, lo vamos a leer y luego lo vamos a desarrollar. Y vamos a ver cuáles son esas 7 cosas que Dios detesta. ¿Por qué es importante que sepamos las cosas que Dios detesta? Porque qué terrible sería para nosotros como creyentes que nos veamos practicando alguna de estas cosas que Dios detesta. No es lo que Dios obviamente nos quisiera ver haciendo, ¿no? Entonces, este es un pasaje muy, muy importante. Vamos entonces a Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Y si usted está ahí en casa, ¿por qué no lee junto conmigo? Lea en voz alta este pasaje. Voy a leer lento para que así me puedan seguir. Dice así la palabra de Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al versículo 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Vamos a orar antes de continuar y luego seguimos con este tiempo de predicación. Cierre sus ojos por un momento donde usted está y le pido o le invito a que pueda orar al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias por este pasaje que acabamos de leer y pedimos, Señor, que tú a través de este pasaje en Proverbios capítulo 6 puedas hablar a nuestra vida, puedas hablar a nuestro corazón. Seguramente, Señor, hay distracciones. Tal vez en casa tenemos más distracciones que estando en el templo. Sin embargo, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a concentrar nuestra mente, a disciplinar nuestra mente y corazón para prestar atención a lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, esta no es la primera vez o el primer pasaje o el único pasaje en la Escritura que habla sobre que Dios aborrece ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos descubrir en la palabra de Dios que la Trinidad en su conjunto aborrece ciertas cosas. Mire lo que lee, lo que dice, leyendo Deuteronomio capítulo 16, versículo 22, Deuteronomio capítulo 16, versículo 22, leemos lo siguiente aquí. Dice, ni te levantarás estatua, es una ordenanza del Señor, en la que dice, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Si hay algo que Dios aborrece, en este pasaje lo vemos, es la idolatría. La idolatría. Aquí vemos a Dios el Padre aborreciendo la idolatría. Luego leemos más adelante nosotros en el Salmo 45, 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, refiriéndose a Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 6, Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice lo siguiente, le dice, tienes esto, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Ahí podemos ver la persona de Cristo, que dice que aborrece, al igual que estos hermanos de la iglesia de Éfeso, las obras de los nicolaítas. Y luego encontramos otro pasaje que dice, ¿verdad? Que lo acabamos de leer ahí, el Salmo 45, 7, que acabamos de leer, a ese otro versículo al que quería hacer referencia también, que hablaba de la justicia, que Dios ama la justicia, pero aborrece la maldad. Ahora, Dios también nos llama a nosotros, a usted, a mí, a aborrecer el mal.
La actitud de todo hijo de Dios debe ser el rechazo al mal, la aceptación al bien. Mire, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 9. Nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Mire qué hermoso pasaje el que escribe Pablo a los romanos ahí en el capítulo 12, versículo 9, que debemos aborrecer lo malo. Eso es un llamado directo a usted, es un llamado directo a mi persona. Y luego Eclesiastés capítulo 3, versículo 8 nos dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Hay tiempo para amar, pero también hay tiempo para aborrecer. Avancemos. Son 7 cosas las que menciona este pasaje en el versículo 16. Dice el versículo 16 de Proverbios 6, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Son 7 las cosas que acabamos de leer nosotros en este pasaje que el Señor aborrece o abomina. Este número 7 aparece en la palabra de Dios mencionado innumerable cantidad de veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hemos estudiado los días jueves con el pastor Bravo el libro de Apocalipsis y uno de los números que constantemente aparece mencionado es el número 7 en el libro de Apocalipsis. ¿De qué nos habla el número 7? Nos habla de lo completo. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo aquí en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, es que Dios experimenta un odio completo hacia estas cosas que va a enumerar y que ahora vamos a estudiar. Es decir, Dios detesta, Dios aborrece completamente estas cosas que el Señor nos menciona acá. Hay cosas que revelan la depravación total y la degradación completa de la especie humana, ¿no? Y Dios ha dejado constancia en su palabra, nos ha dejado constancia que Él detesta estas cosas. ¿Cuáles son estas 7 cosas que Dios detesta? Lo acabamos de leer. En primer lugar, menciona el versículo 17, los ojos altivos. Quiero hacer un paréntesis, porque este pasaje nos habla, como muchos otros pasajes del libro de Proverbios, nos habla mucho de la anatomía del cuerpo humano. Fíjense como diferentes versículos del libro de Proverbios y del pasaje que estamos desarrollando hoy nos hablan del cuerpo, nos hablan de las manos, nos hablan de los pies, nos hablan de los ojos. En este caso, habla aquí de los ojos altivos. Qué importante y relevante es el pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, cuando dice que el creyente es llamado a hacer un sacrificio vivo y a poner todo nuestro ser en el altar como un sacrificio vivo a Dios. Y cuando la palabra de Dios dice ahí en Romanos capítulo 12 que nos debemos presentar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, está justamente hablando de esto, de que toda nuestra anatomía debe glorificar a Dios, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos. Y aquí vamos a ver nosotros mencionadas varias partes del cuerpo que a veces son usadas lamentablemente para el mal. En este caso, los ojos altivos. ¿De qué nos hablan los ojos altivos? Bueno, sencillamente nos está hablando del orgullo. Del orgullo. Usted y yo, querido hermano, luchamos con nuestro orgullo. Mire, usualmente, por lo general, el orgullo es la base de todos los demás pecados. ¿Sabía usted eso? Si usted hila fino y analiza cada pecado, cada perversidad que el hombre hace, que usted y yo hacemos, vamos a llegar a un común denominador que es generalmente el orgullo en el corazón del hombre. Mire, fue el orgullo lo que llevó a Satanás a convertirse en lo que es. Fue el orgullo lo que llevó a Lucifer, ese ángel hermoso que Dios había creado, a transformarse en lo que hoy es y conocemos que es ese terrible ser llamado Satanás. Isaías 14 nos habla de esto. Mire lo que dice este pasaje. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, presta atención a lo que Satanás decía. Ahí en Isaías 14, versículo 12 al 14. Decía en su corazón Satanás, yo voy a subir al cielo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, decía Satanás. En el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y escuche más, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué usted ve o qué ve usted en esas palabras? En este pasaje que acabamos de leer, que hace una descripción del sentir que tenía Lucifer en ese momento. Orgullo, la ambición de ser como Dios, de subir, escalar, escalar. Fíjense cómo esto nos identifica mucho a nosotros, en el mundo en el que nosotros vivimos, pero a usted mismo. Y tengo que ser honesto, a mí también, porque todos nosotros luchamos cada día con esto de tener ojos altivos, ojos orgullosos. Mire, no solamente fue el orgullo que llevó a Satanás a caer en su estado, de su estado y ser arrojado de la presencia de Dios, sino que también fue el orgullo que llevó a Eva a escuchar la voz de la serpiente y a comer, y luego comió el hombre también del fruto prohibido. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, estoy leyendo en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, un pasaje muy conocido que habla de la caída del hombre. Sino que sabe Dios, le habla a la serpiente, Satanás le habla a la mujer y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos. Mire cómo está apelando Satanás al orgullo de esta mujer, de Eva. Le dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes a Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mujer pensó, y luego dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y qué hizo? Y luego dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esa frase es muy importante. Vio la mujer que era un árbol codiciable, ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría, el ser como Dios. Y dice que la mujer tomó y comió y luego dio también a su marido. Así que la caída de Satanás está ligada al orgullo. La caída del hombre está ligada al orgullo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13, entre paréntesis. Muchos pasajes de Proverbios, y usted va a ir dándose cuenta a medida que avanzamos cada domingo, pero en su lectura diaria hemos mencionado que Proverbios tiene 31 capítulos, por lo tanto es un libro que usted puede leer un capítulo diario y lo puede leer 12 veces al año. Es un buen ejercicio que podemos nosotros tener. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Se acuerda que hablamos el otro día? En el capítulo 1, en el versículo 7, versículo que estamos memorizando, decía que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Podemos hacer como un eslabón y unir estos eslabones y hacer una cadena, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí dice en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 13, que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mire lo que dice este pasaje ahí. Dice, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perfecta aborrezco. Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece la soberbia. Debemos cuidarnos del orgullo. Usted y yo, cada día, debemos poner a Dios en el trono y salirnos nosotros. Porque cada día tenemos nosotros esa misma lucha. ¿Quién va a tomar el control de mi día? ¿Quién va a tomar el control de mi vida? ¿Lo tomo yo o lo toma Dios? El orgullo te va a decir, no te preocupes de Dios. Tú te puedes arreglar solo. Tú puedes manejarte bien en la vida. Pero decía un pasaje que desarrolló el pastor Bravo, fíate de Jehová de todo tu corazón, en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 5, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él afirmará tus veredas.
Mire qué interesante ese pasaje. Nos habla de que nuestra confianza debe estar en Jehová y no en nuestro propio entendimiento, conocimiento o capacidad. De poner la confianza en nosotros mismos es decir, Dios, yo no te necesito. ¿Qué aborrece Dios? En primer lugar, Dios aborrece los ojos altivos. Dios aborrece la soberbia. En segundo lugar, en el versículo 17 leemos la segunda cosa que Dios aborrece. Dios aborrece la lengua mentirosa. Dios aborrece la mentira. Cuando yo era pequeño, en el barrio en el que crecí, tenía varios amigos con mis hermanos y jugábamos, y había un muchacho que todos nosotros, siendo pequeñitos, reconocíamos como mentiroso. Siempre estaba contándonos historias de su padre, historias de sus hermanos, historias grandiosas, que nosotros sabíamos que no eran verdad. A veces desde pequeños vamos desarrollando el hábito de no decir la verdad y de mentir. Y cuando nosotros de niños nos acostumbramos a mentir, vamos desarrollando ese hábito que pasa a ser parte de nosotros y nos trae tremendas consecuencias en la vida. Qué importante que es decir la verdad. Mira, Dios odia la mentira porque Él es un Dios de verdad. Deuteronomio 32:4 dice lo siguiente, presta atención. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Escuche, Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo, Él es recto. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Menciona una serie de características de Dios, pero una de ellas es Dios de verdad. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Otro pasaje en el Nuevo Testamento, cuando Cristo habló de sí mismo, en Juan 14:6, pasaje que sabemos probablemente la gran mayoría de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se recuerdan cuando Cristo dijo esas palabras? Él se refirió a sí mismo, Jesús, porque Jesús es Dios, hecho hombre, y en su carácter de Dios, Él es verdad. Y primera Juan nos habla también, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esto está en primera Juan, si no me equivoco, no anoté la cita aquí, pero si no me equivoco está en el capítulo 5 de primera Juan, y aquí habla del Espíritu que es la verdad. Así que Dios el Padre es verdadero, Dios el Hijo es verdadero, Dios el Espíritu Santo es verdadero. ¿Cómo pudiera entonces Dios agradarse de la mentira? Por eso que dice aquí el pasaje que Dios abomina, aborrece, dice aquí en el versículo 17, la lengua mentirosa. Mira, la ley misma en Éxodo, uno de los primeros libros de la Biblia, en el segundo libro de la Biblia nos habla en cuanto a la mentira. En Éxodo capítulo 20, versículo 6, cuando analizamos la ley, nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, lo que Éxodo capítulo 20, versículo 6 nos está diciendo es que nosotros debemos hablar la verdad. Hablar la verdad. Cuando mentimos, queridos hermanos, cuando usted y yo mentimos, abrimos la puerta para que Satanás obre, porque él es un mentiroso. Y cuando hablamos de la mentira, no podemos evitar hablar de este pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira, el Señor estaba lidiando aquí con religiosos, hipócritas religiosos que tenían confundida y enceguecida a la gente y estaban llevando a la perdición. Y el Señor, en su afán de llevar a estos judíos, a su pueblo, al conocimiento del verdadero Dios y del verdadero evangelio, les va a decir a estos hombres que ellos eran hijos del mismo Satanás. Y los deseos, les dice a estos religiosos, de vuestro padre queréis hacer.
porque Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás, ni un poquito de verdad hay en el diablo. Luego dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso Satanás y padre de mentira. El padre de todos los mentirosos es el diablo. Y cuando usted, querido hermano y hermana, amigo que me escucha, miente, usted está transformándose en un sentido en un hijo del mismo padre de mentira, Satanás. Tan seria es la mentira que hay un lugar reservado en el infierno para los mentirosos. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, aquí hace una lista de personas que estarán un día en el infierno. Y dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Fíjese cómo lo agregó ahí, en una lista terrible, oscura, de pecados tremendos, tanto como la hechicería, la idolatría. Agrega también, y los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y más adelante, en el próximo capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 22, ya terminando el libro de Apocalipsis, en el versículo 15 agrega, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama, y escucha bien, y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira no tendrán acceso a la presencia de Dios, y dice que estarán excluidos y estarán en el lago de fuego. Hay un lugar reservado para aquellos que practican la mentira. El Hijo de Dios ha sido lavado por la sangre de Cristo. Si nosotros éramos practicantes de la mentira, Dios nos ha lavado y somos llamados a no practicar la mentira, a no tener labios o lengua, como dice aquí el versículo 17 de Proverbios, mentirosa. Así que Dios detesta los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa. En tercer lugar, si vamos al versículo 17, habla aquí también, y las manos derramadoras de sangre inocente. Habla de otra cosa que Dios detesta. Dios detesta las manos derramadoras de sangre inocente. Hasta hace unas semanas atrás, creo que todos nosotros, quedamos impactados con el crimen de una joven niña llamada Ámbar. Inclusive mi hija estaba haciendo un proyecto en el colegio y se inspiró en la historia de esta pobre niña que partió asesinada brutalmente. Ese día que estaban requisando la casa nuevamente, y la encontraron enterrada, yo escuchaba el testimonio de un policía de la PDI que explicaba un poco las condiciones en que la encontraron o cómo cavaron, y es tremendo, ¿no? Estremece, ¿no? Te parte el alma saber que hay personas que son capaces con sus manos de derramar la sangre de personas inocentes. Dios aborrece a los homicidas. Dios aborrece a aquel que va y destruye la vida de otra persona. Mire, la ley, si nos vamos a la ley, a Éxodo, nuevamente al capítulo 20, también lo menciona en el versículo 13, dice, no matarás. Es una parte de la ley muy importante, no matarás. Ahora, hay que hacer una aclaración, aquí está hablando de la muerte de seres inocentes. Pero Dios sí permite, bíblicamente, ahora en nuestro país y muchos países del mundo, ¿no? Por presiones internacionales, han ido aboliendo la pena de muerte. Hoy día hay pocos países en el mundo que todavía aplican la pena de muerte. Uno de esos países, por ejemplo, es Estados Unidos. De hecho, hace un mes atrás aproximadamente escuchaba la noticia de un hombre que después de muchos años de esperar, fue llevado finalmente, inyectado con una inyección letal.
Hay ciertos estados en los Estados Unidos que aún tienen y aplican la pena de muerte, pero la gran mayoría de los países han ido terminando y aboliendo la pena de muerte. Pero es bíblica la pena de muerte, ¿no? Y es bueno que hagamos una aclaración y una diferencia. Dios permite que el gobierno aplique la pena capital para establecer justicia. Lo dice Génesis capítulo 9, versículos 5 al 6. Lo dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, cuando habla de que las autoridades están con armas y tienen una espada, y esa espada la tienen para infligir, ¿verdad?, castigo a los que quebrantan la ley. Es bíblico, es bíblico. Y creo que eh, el exceso que hay hoy día de violencia y de criminalidad y de homicidios en el mundo se da en gran parte porque lamentablemente no hay pena de muerte. Yo recuerdo una ministra del pasado, a lo mejor aquí me voy a ganar la odiosidad de algunos, espero que no, pero ella creo que decía una gran verdad, una ministra que tuvo el gobierno militar, de apellido Maradiaga. Ella era abogada y ella en una oportunidad dijo: yo estoy de acuerdo con la pena de muerte porque la pena de muerte es un semáforo en rojo que está prendido y al que pueden ver los criminales. ¡Qué gran verdad! La pena de muerte es un semáforo prendido que el criminal puede ver y a lo mejor lo lleva a frenarse. Así que hay que hacer una distinción entre ese tipo de muerte y la muerte o el derramamiento de sangre inocente. Dice Números capítulo 35, no voy a leer este pasaje, pero en capítulo 35 de Números, versículo 30 al 34, dice que la muerte de gente inocente contamina la tierra. Mire lo contaminada que está nuestro país y el mundo entero. Lo contaminado que está este mundo con tantos crímenes que suceden a diario, lamentablemente, en el mundo. Los homicidas también tendrán su lugar en el lago de fuego. Lo leíamos recién, ¿se acuerdan el pasaje que leímos en Apocalipsis? Hacía una lista de hechiceros, mencionaba a los mentirosos, pero también mencionaba a los cobardes, a los incrédulos, a los abominables y dice a los homicidas en Apocalipsis 21:8. Dice que arderán en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que el asesino de Ámbar, a menos que ponga su fe en Cristo y Cristo le perdone, porque Cristo puede perdonar aún al más terrible criminal y asesino, Cristo lo puede hacer. Pero si no se arrepiente y no confiesa a Cristo como su Salvador, un día recibirá este castigo que menciona aquí Apocalipsis para los homicidas. Dios detesta las manos derramadoras de sangre. Hermanos, debemos tener cuidado nosotros. A veces, en una pelea que podamos tener, entrando en ira con otro individuo. Mire, el otro día, yo escucho la radio constantemente, por eso hablo de las noticias, ¿no? Y escucho la radio, varios radios, una de ellas es la BioBio. Me escucha escuchar los comentarios de Mosiati, qué sé yo, y hablaban el caso de un extranjero, mire, un extranjero que iba detrás de otro vehículo en Las Condes, y el vehículo enfrente iba lento, y el extranjero iba manejando atrás, y comenzó a impacientarse, y le tocaba la bocina, y el hombre de adelante se dio cuenta, y empezó a ir más lento para molestar a este hombre extranjero que iba manejando atrás. Y de repente se detuvo para dejar un pasajero. Y en ese momento, este hombre que venía atrás, extranjero lo menciono, ¿no? Dice que salió del vehículo y le agredió con una patada porque sabía artes marciales. Este hombre cayó y golpeó su cabeza tan fuerte en el pavimento que quedó más o menos un mes en un estado de coma y hace unos pocos días atrás falleció y la policía fue y encontró a este hombre extranjero. Lo tienen hoy detenido y procesado. Mire, usted y yo nos podemos ver envueltos en el homicidio de una persona cuando le damos rienda suelta a la ira. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Mire, hay otro tema que tiene relación con homicidios que poco se habla, hermanos, pero es bueno que lo mencionemos. La tasa de abortos en el mundo
crece cada día. Hay movimientos progresistas que empujan que se legalice y se legalice cada vez más. En Chile ya hay aprobación para que el aborto se practique en 3 causales, pero yo sé, y todos ustedes saben, que el próximo paso es un aborto libre. Mire, según las cifras del Ministerio de Salud, en Chile se realizan más de 33.000 abortos por año, es decir, 90 abortos diarios. Pero hay otras cifras. La cifra que da el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva es mucho mayor. Ellos estiman que la cantidad de abortos al año va entre los 60 a los 70.000 abortos. Es decir, casi el doble de lo que dice el Ministerio de Salud. Estamos hablando, hermanos, de casi 200 abortos diarios que se practican solo en nuestro país. Eso es homicidio. Un día Dios pondrá su mano. Que Dios nos libre y que usted y yo no seamos cómplices de este homicidio. Debemos saber por quién votamos y cómo votamos, y debemos defender la vida. ¿Y quién más inocente que un ser que aún no ha nacido? Dios da la vida y Dios quita la vida. Pero hay otra cosa que Dios aborrece si seguimos avanzando. No solamente los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. En cuarto lugar, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Lo dice el versículo 18. Mire, Dios nos ha dado un regalo, un don maravilloso, la imaginación. Qué hermosa es la imaginación. Usted se ha sentado, estos días han estado maravillosos, estos días, con un sol lindo, con linda temperatura, y a veces nos podemos sentar en una placita, en un parque, no se puede salir mucho, o a lo mejor tiene la oportunidad usted de sentarse y descansar, mirar el cielo, y usted comienza a utilizar la imaginación. La imaginación es un don extraordinario que Dios nos ha dado a usted y a mí. Pero hermanos, usted y yo podemos usar la imaginación para cosas buenas, o podemos usar también la imaginación para el pecado. De esto está hablando aquí. El corazón que maquina pensamientos inicuos está refiriéndose a la persona que utiliza ese don que Dios le dio para imaginar lo malo, para cranear el mal, para cranear un crimen, una estafa, para pensar en pecados sexuales, tantas otras cosas. Para pensar en el odio que le tiene a una persona. Por eso que Dios aborrece a aquel que maquina pensamientos inicuos, ¿no? Mire, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahí estamos viendo un pasaje en Génesis. Mire, estaba recién comenzando la palabra de Dios, Génesis, el primer libro de la Biblia, y refiriéndose a esa generación de personas hace tantos siglos atrás, milenios atrás, que eran personas que ya estaban con sus pensamientos y sus corazones de continuo solamente al mal. Mire, si nosotros no cuidamos nuestro corazón, nuestra mente, lo que pensamos, nuestra imaginación, podemos estar, ¿verdad?, mencionados como este grupo de personas cuyos corazones están inclinados al mal, continuamente y solamente al mal. Romanos capítulo 1, versículo 21 nos habla también de esto. Pues habiendo conocido a Dios, dice que los hombres no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Los hombres se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón ha sido entenebrecido. Solo Dios puede limpiar nuestra imaginación, nuestra mente o corazón. Mire lo que decía el salmista. Me encanta el Salmo 51:10. Es uno de los primeros versículos que memoricé cuando yo era joven y me ha ayudado en mi vida. Hasta tengo una canción que hice en base a este versículo. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Creo, Dios, en mí un corazón limpio. Lo decía el salmista. ¿Sabe cuándo? Cuando confesó su pecado con Betsabé. ¿Se recuerda? Cuando David cometió adulterio. Sí, adulterio.
A lo mejor nuestro corazón puede estar hoy pensando pecados y debemos orar a Dios y decirle, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Usted y yo lo necesitamos y necesitamos esa oración. Lo que dice el Salmo 51:10, cada día, a veces a cada momento. Usted y yo debemos cuidar nuestro corazón. Mire lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hay algo que usted y yo debemos cuidar, no encontraba mi billetera. Comencé a desesperarme, comencé a pensar. Nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y el éxito de nuestra vida cristiana en gran parte depende de nuestro corazón. Pero hay algo más. En quinto lugar, Dios aborrece los pies presurosos para los pies presurosos para correr al mal. Aquellos que no hayan la hora de salir al pecado. Como que no pueden estar quietos si no van a hacer el mal, si no van a hacer su vicio. Yo estos días he visto tanta gente alcoholizada en la calle. Qué terrible. Las botillerías no cierran. Y filas en cada botillería, personas buscando alcohol y en estado de embriaguez. Hay personas que están, ¿verdad?, presurosos para ir a comprar algo de alcohol o a cometer un pecado. Los creyentes estamos llamados a tener, mire, varios tipos de pies, pero lo que menos estamos llamados es a tener pies presurosos para correr al mal. ¿Qué tipos de pies usted y yo debemos tener? Por ejemplo, Juan 13:1-17, pies limpios. ¿Se acuerdan? Compartí un mensaje hace unas semanas atrás, cuando el Señor, cuando el Señor lava los pies de sus discípulos. Y Pedro dice, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, si no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Bueno, lávame todo el cuerpo, le dice Pedro. Y el Señor, ¿qué le dice? Le dice, no, los que están lavados completos no necesitan más que lavarse los pies. Y aprendimos una lección, la lección de la confesión. Es decir, que el creyente está llamado, aunque ha sido lavado por la sangre de Cristo, está llamado a vivir una vida limpia día tras día. La confesión es importante día tras día. Por eso que somos llamados usted y yo, a través de ese ejemplo del lavado de pies, a tener pies limpios, a conducirnos cada día por los caminos, las veredas de la vida, sin ensuciarnos con el pecado. En segundo lugar, usted y yo estamos llamados a tener pies hermosos, como lo dice la palabra de Dios en Romanos, cuando dice, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mire, pies hermosos los tienen aquellos que van y le comparten el evangelio a otros. Caminan y van y le comparten el evangelio a otros. Eso es pies hermosos. Pero también Dios nos llama a tener pies preparados. Efesios 6:15 habla de la batalla del creyente y que no tenemos una lucha contra sangre o carne, sino contra Satanás y sus demonios. Y ahí dice que nosotros nos debemos, en el capítulo 6 de Efesios, versículo 15, debemos calzarnos los pies con los zapatos del evangelio de la paz, para estar preparados para la batalla. Así que usted no solamente debe tener pies limpios y pies hermosos, pies preparados y también pies obedientes. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 13, cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel? ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí en Génesis 13:17? Dice que Abraham salió. Abraham salió. Dios nos tiene desafíos, queridos hermanos, a nosotros los creyentes, y nos desafía a salir con pies obedientes. Nunca te quedes sentado cuando Dios te llama. Siempre debemos estar obedientes al Señor. Dios detesta
los pies de aquellos que están presurosos corriendo hacia el mal. En sexto lugar, antes de eso, leer algo importante aquí. Mire, si los pies de los santos estuvieran tan ansiosos para obedecer a Dios como lo están los pies de los pecadores para desobedecerle, el mundo estaría evangelizado en poco tiempo. Si los pies de los santos estuvieran tan ansiosos como los pies de los pecadores para desobedecer a Dios, el mundo estaría evangelizado en poco tiempo. Nosotros debemos apurarnos en nuestra labor de evangelizar. En este caso estamos hablando de los pies hermosos que menciona Romanos. En sexto lugar, Dios, lo dice el versículo 19 aquí de Proverbios 6, dice el testigo falso. Dios detesta el testigo falso que habla mentiras. Ya hablamos de la mentira, pero aquí está hablando de alguien que va y en un tribunal da un falso testimonio. Es testigo, pero no dice la verdad. Y en su mentira va a inculpar a veces a un inocente. Qué terrible. La corrupción, hermanos, está creciendo en el mundo. Y esto no es nuevo. Ya la palabra de Dios, que es tan antigua, nos habla de la corrupción de hombres que mentían en sus testimonios. Mire, Éxodo 20:16 lo mencionamos delante. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando la gente miente oficialmente, la sociedad comienza a debilitarse. ¿Por qué está la sociedad como está hoy, Chile y el mundo completo? Bueno, porque nos hemos acostumbrado a mentir oficialmente. Es decir, mentimos en las declaraciones juradas, mentimos en una cláusula de contrato, mentimos en un testimonio en una corte, aún mentimos cuando pronunciamos los votos matrimoniales, porque decimos hasta que la muerte nos separe. La enfermedad, voy a estar ahí contigo, hacemos un voto, ¿y cuántos matrimonios se rompen a la primera crisis? Mentimos. Lamentablemente es algo que está siendo cada vez más y más común. Dios aborrece, detesta al testigo falso que habla mentira. Debemos nosotros honrar nuestra palabra, ser hombres de palabra. Cuando decimos sí, es sí, y cuando decimos no, es no. El poeta británico, hay un poeta británico, su nombre es John Dryden. Mire lo que escribió él. Él dijo: la verdad es el fundamento de todo conocimiento y el cemento de toda sociedad. Lo repito, la verdad es el fundamento de todo conocimiento y el cemento de toda sociedad. Que Dios nos ayude a ser creyentes, hombres y mujeres verdaderos. Finalmente, Dios detesta al que siembra discordia entre los hermanos. Lo dice el versículo 19. Y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Se recuerda cómo comenzó el pasaje? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esas 7 que menciona ahí es esta. Es muy importante. Salmo 133:1. Generalmente cuando nos reunimos lo mencionamos. Creo que un par de veces se ha mencionado aquí cuando nos hemos reunido por Zoom, pero a veces cuando nos reunimos ahí en el círculo Google, lo hemos leído, lo mencionamos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es hermoso cuando en la iglesia hay armonía, pero qué terrible es cuando en una iglesia hay conflictos y hay problemas. Mire, el malvado destruye la armonía. El malvado va a plantar semillas para destruir la unidad. El diablo odia la unidad y va a utilizar a personas para introducir discordia en las iglesias. Mire, nosotros con el pastor Bravo tenemos muchas cosas en común, aparte del nombre, ¿no? Ustedes se darán cuenta. Y una de ellas es que crecimos en la misma iglesia. Así que conocemos la vida de iglesia desde muy chiquitito. Él a los 3 años más o menos comenzó a ir a la iglesia, yo a eso de los 5. Y tenemos casi la misma edad. Yo soy un poquito más viejo que él. Así que hemos visto la historia que tenemos yendo a una iglesia, personas que a veces son propensos a destruir la unidad. Qué triste cuando hay hermanos que se caracterizan o uno los puede identificar. Este es una persona que anda siempre haciendo lío, siempre causando problemas, enemistando a la gente. Eso es algo que Dios detesta.
y debemos nosotros evitar por todos los medios. Mira, hay ciertos tipos de semillas que nosotros podemos, ¿verdad?, introducir y destruir la unidad. Y lo menciona Proverbios. Los voy a mencionar rápido por un asunto de tiempo. Por ejemplo, Proverbios 13:10 habla de la semilla del orgullo. La semilla del orgullo. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Escucha bien, la soberbia concebirá contienda. O sea, una persona orgullosa y soberbia, obviamente que va a producir que haya contienda en un grupo social, en un círculo en el que se desenvuelve. Por eso es que es tan importante dejar el orgullo, hermanos, y pedirle a Dios que nos dé humildad, porque nuestro orgullo nos va a llevar a que provoquemos conflictos y problemas y contienda entre los hermanos. La semilla del orgullo es una semilla que podemos plantar, lamentablemente plantar, y causar división. Pero está la semilla del chisme. Lo dice Proverbios capítulo 16, versículo 28, dice, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hay amistades que se han acabado, ¿sabe por qué usted? Se ha acabado porque hay una persona que metió su lengua y metió un chisme y enemistó a personas. Terrible. Y en la iglesia ocurre que hay hermanos que se distancian porque alguien escuchó el chisme de por aquí, por allá. La semilla del chisme es muy destructora y destruye la unidad que Dios tanto ama y tanto desea en su pueblo, en su familia, en la familia de Dios. Pero está la semilla del odio y de la ira. Lo dice Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas. Cuando yo tengo resentimiento contra una persona, voy a buscar la ocasión para enemistarme y tener un conflicto con ella. Mire lo que dice Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas. El que anda lleno de ira promueve las peleas. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y también menciona Proverbios 26:21, la semilla de la rencilla, justamente. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. Yo creo que varios aquí hicieron su carnecita para el 18, 19, y saben de qué estoy hablando aquí, ¿no? De las brasas, de la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender, no el fuego, sino la contienda. Así que la semilla de la rencilla. Mire, usted y yo somos llamados a plantar no la semilla, estas que hemos mencionado, que son pésimas semillas, sino la semilla de la unidad. Y Santiago 13, 17 al 18 lo menciona. Pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Escuche esa última parte, el versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Usted y yo podemos sembrar la semilla de la paz, la semilla de la unidad, esa semilla que da un hermoso fruto. 6 cosas aborrece Jehová. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Los ojos altivos, las manos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Para concluir, recuerda que el orgullo te lleva a confiar en ti mismo y no en el Señor. Oremos cada día a Dios y pidámosles que nos quite el orgullo y que nos dé humildad. En segundo lugar, cuida tu corazón. Cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Querido hermano, si tu corazón se está desviando, hablábamos con el pastor Bravo el otro día de un joven, de algunas personas que las vemos poco distanciadas del Señor. Cuidemos nuestro corazón. ¿Qué va a pasar cuando nos comencemos a reunir presencialmente? ¿Cuántos van a quedar de los que teníamos? Estábamos promediando a veces 140, 150 personas. Cuidemos nuestro corazón, que les queremos ver a cada uno de ustedes con ánimo cuando retomemos las reuniones presenciales.
Usa tus pies para llevar las buenas nuevas de Cristo. No use tus pies para correr al mal presurosamente. Usemos nuestros pies para llevar el evangelio. Habla de Cristo a otros. Di la verdad, cueste lo que cueste. Acostúmbrate a decir la verdad, cueste lo que cueste. Finalmente, ¿qué estás haciendo para contribuir a la unidad? Puedes mencionar, no me lo tienes que decir a mí, pero pudieras hoy escribir alguna acción que tú esta última semana hiciste que contribuye a la unidad, una llamada, una visita breve, una ayuda económica o con ciertos utensilios o comida a alguien en necesidad que promueva la unidad. Trabajemos en eso, muy importante. Versículo para memorizar antes de orar. Anótelo ahí. Estamos memorizando, no se olvide. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje que nos deja muy en claro que hay ciertas cosas que aborreces y nosotros debemos aborrecer y alejarnos de ellas. Señor, ayúdanos, danos fuerza, fortalece nuestra fe, fortalece a cada hermano, aquel que está desanimado, apartado, tráelo a la comunión contigo y a la comunión con nuestra iglesia, aunque sea a través de este medio del Zoom. Y que nadie de nuestra congregación se aleje de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.